En este video vamos a solucionar un problema de una serie de problemas propuestos en los que haremos derivadas de funciones logarítmicas. Tenemos el siguiente problema. Debemos hallar la derivada de la siguiente función: y igual al logaritmo en base 3 de x más el logaritmo en base 3 de 1 más x al cuadrado más 2. Ahora, primero notemos que esta función está acompañada del logaritmo en base 3 y está sumado. Y podemos recordar la siguiente propiedad de los logaritmos, que nos decía lo siguiente, que el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y esto era igual al logaritmo en base a de x por y. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para que nos quede una función un poco más corta y no tengamos que derivar tanto. Entonces, y va a ser igual al logaritmo en base 3 de x por esto, o sea, x por 1 más x cuadrado, más 2. Y simplificando más esto nos va a quedar que y va a ser igual al logaritmo en base 3 de x por 1 nos da x, más x por x cuadrado nos da x a la 3. Y esto más 2. O sea, esta es la función que tenemos que derivar. Ahora, recordemos que en videos anteriores probamos la siguiente propiedad, que la derivada con respecto a x del logaritmo en base a de f de x era igual a 1 sobre el logaritmo natural de a por f' de x sobre f de x. En nuestro caso, para hallar esta derivada, f de x es x más x a la 3. Y recordemos que para hallar la derivada de esto es una derivada de una suma. Es decir, es la suma de la derivada de esta más la derivada de esta. Y esto nos va a quedar lo siguiente. Para hallar esta, como a en este caso vale 3 y f de x vale x más x a la 3, nos queda que 1 sobre logaritmo natural de 3 por, abajo viene f de x, es decir, x más x a la 3, y arriba viene la derivada de esto. Pero esto es una suma, o sea que es la suma de las derivadas. Ahora, la derivada de x es 1, más la derivada de x a la 3, recordemos que esto es una potencia, entonces vamos a hacer lo siguiente, bajamos la potencia, es decir 3, colocamos x y le vamos a restar 1 a la potencia, es decir, aquí nos va a quedar 3 menos 1 que es 2. Y esto más la derivada de 2, pero es que la derivada de 2 es 0. Y nos queda esto. Ahora multipliquemos esto acá para que quede de manera más simple. Nos queda que y' va a ser igual 1 por 1 más 3x cuadrado es lo mismo, o sea 1 más 3x cuadrado, y esto sobre logaritmo natural de 3 por esto, es decir, logaritmo natural de 3 por x más x a la 3. Y podemos multiplicar esto acá, es decir, nos queda que 1 más 3x a la 2 sobre logaritmo natural de 3 por x, que es x por el logaritmo natural de 3, más x a la 3 por el logaritmo natural de 3, que es x a la 3 por el logaritmo natural de 3. Y esta sería nuestra respuesta. Los invito a que continúen viendo nuestro siguiente video donde haremos más ejemplos de derivadas de funciones logarítmicas.